pescar las serviolas. Por un lado porque no creía que fuera posible y por otro lado porque no tenía sentido. Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso voy con otro de anécdotas de pesca que ya os tenéis algunos en el canal, os dejo por aquí la lista de reproducción de estos vídeos y básicamente lo que hago en estos vídeos es explicaros pues algunas ocurrencias que tengo y que me han ido ocurriendo, valga la redundancia, a lo largo de todos mis años en la pesca, especialmente en la pesca con señuelos, obviamente, que es lo que tratamos en este canal, y no solo por explicároslo, no solo porque pueda ser o bien gracioso, o bien entretenido, o bien curioso, sino también para hacer algún tipo de reflexión y que os pueda servir, obviamente, si no creo que no tendría demasiado sentido. Así que en este caso voy a explicaros cómo descubrí que se podían hacer distintas recogidas en el spinning, algo que os puede parecer súper básico y diréis, ostras, obviamente según el señuelo que utilices, según la especie, sí, pero en esos momentos cuando yo empecé, ya lo he contado otras veces, estuve varios años, como 4 o 5, solo pescando dentro de lo que es el spinning, espetones en zonas portuarias. Todo lo que hacía fuera de zonas portuarias era pesca con cebo y afuera con boya, que es con lo que empecé, o bien algo parecido al surfcasting, aunque no fuera desde playa concretamente, pero vamos, lanzar con una caña más o menos potente, un carrete más o menos grande y lanzar pues un plomo con un anzuelo, cebo, etcétera, distintos montajes. Probé obviamente muchos montajes distintos porque pasé, como seguro que habéis pasado muchos, por la etapa de cuando empiezas pues querer capturar peces de la forma que sea, te da igual, cosa que hoy en día y desde hace muchos años para mí es todo lo contrario, quiero capturarlos exclusivamente con señuelos. Entonces cuando empecé con el spinning había cero información, no había internet o el internet estaba en su fase bastante inicial, de hecho yo ni siquiera tenía ordenador en esos momentos, con lo cual no fue mucho más tarde, como unos 6-7 años más tarde de empezar con el spinning, cuando empezó a haber internet y en internet empezó a haber algún foro, o sea, obviamente no era como ahora que en redes sociales te puedes comunicar mucho más fácilmente, sino que en esos momentos obviamente la información era prácticamente nula, apenas salía algún artículo en revistas de pesca y poco a poco con eso ibas sacando alguna conclusión y muchas veces cosas muy erróneas también. Me acuerdo cuando vi un artículo sobre la pesca con chivo en la zona del norte de Galicia más concretamente y me acuerdo de hacerme mis propios chivos, cogí un sello, aunque no sea de eso la anécdota de hoy, me acuerdo que cogí un pescado de plástico que tenía de juguete, no sé de qué era, no sé de dónde lo saqué, con eso hice un molde en yeso y ahí pues fundí plomo, lo metí ahí para hacer esa especie de chivo, incluso conseguí pelo de chivo, que por eso se llama chivo, el chivo, pues, porque lleva pelo de lo que es el propio chivo, que tienen aquí algo de pelo en la barbilla, digamos. Conseguí hasta eso, curiosamente nunca saqué nada con eso. Si lo hubiera utilizado seguramente en época de serviolas, hubiera sacado serviolas y hubiera descubierto algo mucho antes, que son los jigs o algo parecido a los jigs, pero no fue el caso. Lo intenté para las lubinas y no dio resultado, obviamente. Aquí ese tipo de señuelos para lubinas no funcionan bien. Antes de continuar con el vídeo, agradeceros a todos los que dais like a estos vídeos porque ayuda un montón a que pues, YouTube los recomiende más al fin y al cabo y podamos llegar a más gente. Así que muchas gracias, si queréis hacerlo, aquí abajo tenéis el botón. Al margen de esta anécdota que os acabo de contar, a la que iba hoy, es cómo descubrí que se podían hacer distintas recogidas o que, mejor dicho, distintos peces requerían de distintas recogidas, que es lo principal del vídeo de hoy. Y es que al pescar espetones en zonas portuarias y concretamente de noche, los espetones están como bastante aletargados y más aún en invierno, que seguramente reducen su metabolismo como buenos animales de sangre fría que son. Con lo cual, lo que funcionaba bien, y lo que sigue funcionando bien, obviamente, para esos espetones en zonas portuarias son recogidas bastante lentas y sobre todo con algún tirón. Normalmente después de la parada que haces después del tirón es cuando suelen picar o cuando vas a arrancar otra vez con la recogida. Es una pesca relativamente sencilla cuando les pillas el truco, más aún si los pescas en zonas portuarias con iluminación que puedes ver cómo te sigue, cómo reacciona a los movimientos que tú le das al señuelo. Es una pesca entretenida, obviamente, pero al final a mí me acabó aburriendo, como es lógico, después de años de pescar solo espetones a spinning. Entonces yo también lo intentaba en zonas fuera de las zonas portuarias, pero ni sabía qué especies se podían capturar, ni mucho menos cómo. Y como señuelos, básicamente solo usaba minnows, porque era lo que me funcionaba para los espetones, era básicamente lo único que me funcionaba. También tened en cuenta que los equipos que tenía no me permitían lanzar muy lejos señuelos muy ligeros. Entonces básicamente lo otro que hacía aparte de los espetones era pescar agujas. Los peces aguja, que aquí a final de verano suelen ser bastante abundantes, depende del año y de hecho este año los hay mucho antes, como a finales de julio que ya vi. Y luego, aparte de eso, pues también depende del año y más o menos. Pero lo que hacía era pescar las agujas con un buldo, el típico buldo, que se rellena de agua para tener peso. Le ponía una cameta de 50-70 centímetros,
años, no recuerdo bien, con un anzuelito muy pequeño, rollo del 14 o algo así, y ahí me llegué a hacer mis propias plumas, con plumas que recogía de algún periquito que tenía. Eso imaginaros, aunque lo más efectivo muchas veces era coger la primera aguja que capturabas, que la intentabas capturar, pues ya fuera con masa de harina o con lo que fuera, y a partir de ahí la cortabas, hacías pequeñas tiras que simulara un pequeño pececillo, y con eso era con lo que pescaba muchas veces las agujas, algo parecido al spinning, es decir, lanzando y recogiendo, aunque ni siquiera fuera muchas veces con cebo artificial, sino natural. Os cuento todo esto porque a veces pescando las agujas empezaban a saltar las agujas a toda hostia, y esto es porque normalmente las persigue un depredador. Además es algo muy característico, os lo explicaba en un blog hace poco porque justo lo vimos, y es que saltan todas a la vez, como si fuera todo un mismo pez. Es una estrategia que tienen de huida. Esto lo he visto muchísimas veces de las agujas huyendo de atunes, de llampugas, de serviolas, de un montón de peces distintos, y tengo también otras anécdotas lanzando ahí que me piquen peces enormes, me rompan. Me ha pasado varias veces, e incluso la primera vez que lo vi, detrás de las agujas saltó un atún enorme en la misma costa. Esto también lo tengo grabado en el vídeo, justo que hacía referencia hace unos pocos vlogs, en el vídeo del falso abadejo, os hacía referencia a otro vídeo que tengo de mi récord de Mero, y ahí pude grabar, pues eso, agujas saltando y detrás de ellas un atún al final. Entonces, ¿qué pasaba las primeras veces que veía esto? Que no sabía qué lanzar ahí, no sabía qué hacer. Y recuerdo un día de que estaban todo el tiempo las agujas saltando, literalmente todo el tiempo. Y yo venga a lanzar minnows, pero ¿qué pasa? Que yo lanzaba y recogía a velocidad extremadamente lenta, con tirones, que era la única recogida que yo conocía. Entonces, obviamente no me picaba nada. Yo no sé qué perseguía las agujas, a lo mejor eran simplemente espetones también, pero persiguiendo las agujas pues requerían de recogidas seguramente mucho más rápidas. ¿Qué acabó pasando? Pues que me cansé y por pura rabia, literalmente, por pura rabia, lancé una de las veces que estaban las agujas saltando y lanza justo donde saltaban, y empecé a recoger a toda hostia, os repito, por rabia, literalmente. El sentimiento era ese, de estar tanto rato lanzando sin que ocurriera nada, ni una picada, nada, viendo que se están comiendo las agujas. Entonces, en esa recogida a toda velocidad, a todo lo que me daba el brazo, ¡pum!, de repente parón en seco. Yo llevaba una caña telescópica para poder llevarla, no sé si iba ahí en bici o ya iba en moto, que la tuve a los 14 años, ya que estaría por ahí más o menos, pero llevaba una caña telescópica por comodidad. Creo que tenía como 3-4 anillas nada más, o sea, imaginaos cómo se doblaba. Y en ese parón en seco no me lo podía creer. Lo primero que pensé es, llevo una bolsa, he pillado una bolsa llena de agua, porque además el pez no cabeceaba, no hacía nada, solo muchísimo peso es lo que yo notaba. Y fijaros, si estaba empezando a descubrir todo lo que era el spinning, que ni siquiera usaba el freno. Yo el freno lo conocía porque lo utilizaba cuando pescaba con cebo, lanzando el cebo, como os decía, con equipos más o menos potentes, pero para spinning no lo solía usar porque los espetones no me requerían de usar el freno, a pesar de que pescaba con un equipo relativamente ligero. Estamos hablando de un carrete de marca Shakespeare, que era lo que encontraba parecido a lo que yo creía que era para spinning. Llevaba el freno trasero, curiosamente. Me acuerdo antiguamente que los carretes que llevaban freno trasero es como que me daba la sensación que eran los para spinning, y de hecho muchas marcas, los carretes que hacían para spinning eran con freno trasero. Pero yo ni lo regulaba, lo llevaba súper apretado, y recuerdo llegar a pensar que me iba a partir la caña. Ahí pescaba con nylon, que eso también hace que amortigue, obviamente, pero recuerdo tener la caña totalmente doblada y vi que el pez como que se quería ir para el fondo. Descarté la opción de que fuera una bolsa, obviamente, y muchísima tensión hasta que pude ir recuperándolo poco a poco. Resultó ser una serviolita más o menos de este tamaño, unos 30 centímetros, que se había clavado un minnow de 12 centímetros, 12 o 13, el típico crystal minnow que había en ese entonces. Se había clavado el triple de la cola justo en la boca, pero el otro triple, el triple del vientre del señuelo, a mitad de cuerpo de la serviola, con lo cual venía totalmente de lado. Ya de por sí son peces que ofrecen mucha resistencia y mucha lucha, pero en este caso además, al venir clavado de esa forma, la resistencia era brutal. De repente empecé a ver ya el pez y pude al final sacarlo. Me hizo una ilusión que no os podéis imaginar. Además, la serviola era un pez que me hacía muchísima ilusión. Recuerdo que hacía relativamente poco había salido un artículo en una revista sobre cómo pescarlas, pero vamos, no me había servido de nada el artículo porque no apliqué nada del artículo, sino que fue fruto puramente de la casualidad cómo conseguí capturar ese pez.
Y eso es lo que os quería traer en este vídeo, esta anécdota de cómo descubrí que se podían hacer distintas recogidas. De hecho, me pasó algo similar una vez que en una zona portuaria también había jureles, lo cual yo creía que eran serviolas porque ni los sabía diferenciar, y estaban cazando pequeños, típico pez pasto color verde muy pequeñito. Por suerte yo tenía un minnow muy parecido a eso y conseguí también capturar esos jureles a base de recoger a toda velocidad cuando los vi a cazar. Así que en resumidas cuentas, básicamente así es como aprendí que se podían hacer distintas recogidas. Yo lo tuve que aprender de esa forma. Ahora tenéis muchísima más información, y la reflexión que quiero hacer con este vídeo obviamente es que no os deis por vencido cuando no os piquen, porque muchas veces podemos fallar en ese aspecto o en muchos otros. Hay multitud de aspectos en los que podemos fallar, y lo importante es ir cambiando cosas, y una de las más fáciles y baratas y rápidas de aplicar es probar distintas recogidas, más rápido, más lento, con tirones, sin tirones. A veces, por lo que sea, una recogida lineal es más efectiva, a pesar de que yo soy partidario siempre de dar tirones, porque hace que el señuelo, lo que los peces van a creer que es una presa, parezca que está herido porque tiene un movimiento irregular. Pues a veces me ha pasado especialmente con los crankbaits, no sé por qué, pero con una recogida lineal los peces como que se interesan más. Entonces, si estáis pescando y no tenéis picadas, probad cosas tan básicas como la recogida, es decir, probad distintas recogidas, a la par que distintos señuelos, obviamente también hoy en día que tenemos tanta variedad. A mí me ha costado un montón pescar las serviolas, por un lado porque no creía que fuera posible, y por otro lado porque no tenía señuelos adecuados, y además no hacía recogidas adecuadas a ellas, ya que son peces que cazan de forma muy rápida, y con los minnows sí que es verdad que recogiendo muy rápido te pueden picar, pero obviamente si hubiera tenido jigs, pues hubiera podido pescar las serviolas mucho antes. Luego, cuando descubrí los jigs y las recogidas en vertical, pues sí que pude capturar obviamente muchas más serviolas. Por si os lo preguntáis, ese día que descubrí eso, conseguí capturar otra serviola, con lo cual pasó exactamente lo mismo y se clavó de la misma forma. Triple de la cola del señuelo en la boca y triple del vientre del señuelo en el costado del pez. Me hizo exactamente lo mismo. Solo pude capturar dos, pero vamos, casi se me caían las lágrimas de la ilusión. O sea que con este vídeo quiero alentaros a eso, a que probéis cosas cuando no tengáis picadas o cuando las cosas no vayan todo lo bien que desearíais. Obviamente eso no garantiza nada, como ocurre siempre en la pesca, pero no está de más probar cosas hasta descubrir que funciona ese día, en ese momento, para los peces que hay en la zona, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí el vídeo. Si queréis, dejadme aquí abajo también vuestras anécdotas, si tenéis algunas parecidas, algunas graciosas, pues estaré encantado de leerlas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.